Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía de hoy es palpable. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para desmenuzar un tema que, francamente, ha incendiado el Internet, las revistas del corazón y las conversaciones de café. Un tema que ha desatado una tormenta de especulaciones, rumores y, bueno, un poco de drama del bueno. Y como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo en el supuesto divorcio explosivo de la queridísima Demet Özdemir. Sí, amigas y amigos, la bomba ha explotado. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Desde hace semanas, los murmullos sobre una profunda crisis en el matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç han ido en aumento, convirtiéndose en un tsunami de noticias, análisis y, seamos sinceros, chismecito sabroso. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este alboroto? ¿Estamos presenciando el fin de un cuento de hadas turco? Y quizás lo más intrigante de todo, porque el nombre de Can Yaman, el CEO protagonista de la inolvidable Erkenci Pájaro Madrugador, parece estar ausente de esta novela. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo promete ser un viaje cargado de información privilegiada, análisis exhaustivos, un poquito de contexto histórico y, sí, una buena dosis de chisme. Porque, admitámoslo, a todos nos encanta estar al día con los dramas y alegrías de nuestras celebridades favoritas. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de rumores y suposiciones, quiero recordarles, a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a mi canal. No olviden activar la campanita. De esta manera se asegurarán de ser los primeros en recibir mis vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco, las noticias más candentes y, por supuesto, todos los dramas de nuestros famosos. Así que sin más preámbulos, vamos a darle a ese botón de suscribirse. Los espero. Ahora sí, manos a la obra. Como les comentaba, el tema de Demet Özdemir está que echa humo. Las redes sociales, los portales de noticias, las revistas especializadas, todos están hablando de lo mismo. La sombra del divorcio se cierne sobre el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Pero, ¿qué tan fundamentadas están estas afirmaciones? ¿Hay realmente una ruptura inminente en su relación? ¿O estamos ante una simple tormenta pasajera? Para intentar desentrañar este misterio, tenemos que analizar los hechos, los rumores y, sobre todo, el contexto. Para entender la magnitud de este embrollo, debemos remontarnos un poco en el tiempo, a esos días de felicidad y romance que parecían augurar un futuro brillante para Demet y Oğuzhan. Recordemos que la pareja se casó en agosto de 2022 en una ceremonia fastuosa, un evento que parecía sacado directamente de un cuento de hadas. Los vimos radiantes, enamorados hasta las cejas, compartiendo cada instante de alegría con sus fans a través de las redes sociales. Todo parecía indicar que su amor era sólido, inquebrantable, destinado a durar para siempre. Sin embargo, poco a poco, esa imagen de perfección comenzó a desdibujarse. Las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más esporádicas, los mensajes de amor en redes sociales disminuyeron drásticamente, las muestras de cariño se hicieron menos frecuentes. Y como siempre ocurre en estos casos, las famosas fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información jugosa sobre supuestas discusiones acaloradas, desacuerdos irreconciliables y una creciente distancia emocional. Pero, ¿cuáles son las razones que se manejan con mayor frecuencia para explicar esta repentina crisis? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos medios apuntan a que la principal causa sería la incompatibilidad de agendas. Demet, con su carrera en pleno ascenso, viajando constantemente para proyectos en diferentes países, participando en series, películas y campañas publicitarias, y Oğuzhan, enfocado principalmente en su música y sus compromisos locales, tendrían serias dificultades para encontrar tiempo de calidad para compartir como pareja. La falta de tiempo juntos, según esta teoría, habría provocado un distanciamiento gradual y la erosión de la relación. Otros rumores, mucho más picantes y sensacionalistas, hablan de celos profesionales, de envidias mutuas, de competencias soterradas. Se dice que Oğuzhan se sentiría eclipsado por el éxito arrollador de Demet, mientras que ella, a su vez, estaría frustrada por la falta de ambición y la escasa proyección internacional de su marido. Estos celos profesionales, según estas fuentes, habrían generado tensiones constantes y discusiones interminables. Y como no podía faltar en una historia de este tipo, también se habla de terceras personas involucradas. Uy. Los rumores sobre supuestas infidelidades, tanto por parte de Demet como de Oğuzhan, han circulado con fuerza en las redes sociales.
Se han mencionado nombres, se han publicado fotos comprometedoras de dudosa autenticidad, por cierto, y se han tejido todo tipo de teorías conspirativas. Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna evidencia sólida que respalde estas acusaciones. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman, el galán turco que conquistó nuestros corazones en Erkenci-Kuş, no figura en esta ecuación? Esta es, sin duda, la pregunta del millón. Recordemos que Demet y Can protagonizaron la exitosísima serie Erkenci-Kuş Pájaro Madrugador, donde su química en pantalla traspasó todas las fronteras y los catapultó a la fama internacional. La conexión entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Muchos fans alrededor del mundo soñaban con ver ese romance florecer también fuera de la ficción, con ver a Demet y Can juntos en la vida real. Sin embargo, después de la finalización de la serie, sus caminos se separaron. Cada uno siguió su propio rumbo profesional y personal. Aunque mantuvieron una relación cordial y respetuosa, nunca más se les volvió a vincular sentimentalmente. Can Yaman encontró el amor en brazos de Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, y se les ve felices, enamorados y comprometidos. Entonces, ¿por qué la persistente insistencia en mencionar a Can Yaman cuando se habla de la crisis matrimonial de Demet? Creo que la respuesta es bastante simple y se reduce a un factor clave: el recuerdo imborrable de Erkenci-Kuş sigue muy vivo en el corazón de los fans. La magia de esa serie, la química explosiva entre Demet y Can, la historia de amor que nos cautivó a todos, el carisma arrollador de ambos actores, todo eso sigue presente en la memoria colectiva. Y inevitablemente cuando se habla de la vida amorosa de Demet, el nombre de Can Yaman siempre sale a relucir, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Pero siendo realistas y dejando a un lado las fantasías de los fans, no hay ninguna evidencia, ni siquiera un indicio, que sugiera que Can Yaman tenga algo que ver con la situación actual de Demet. Él está felizmente comprometido con Diletta Leotta, disfrutando de su relación y enfocado en sus proyectos profesionales. Vincularlo a la crisis matrimonial de Demet sería injusto, irrespetuoso y probablemente totalmente infundado. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué tan grave es realmente la situación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç? Aquí es donde entramos en un terreno pantanoso, lleno de incertidumbres y especulaciones. Como les dije anteriormente, los rumores son abundantes, pero la información oficial escasea. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial confirmando o negando la existencia de una crisis. Y eso precisamente es lo que alimenta aún más la especulación y elucubración. El silencio en estos casos suele interpretarse como una confirmación tácita, como una admisión implícita de que algo no va bien. Sin embargo, también es importante recordar que Demet y Oğuzhan tienen derecho a la privacidad. Su vida personal les pertenece exclusivamente a ellos y no están obligados a dar explicaciones a nadie. Es comprensible que quieran manejar esta situación de la manera más discreta y silenciosa posible, especialmente si están intentando solucionar sus diferencias y salvar su matrimonio. Pero claro, siendo figuras públicas con millones de seguidores en todo el mundo, es prácticamente imposible escapar del escrutinio implacable de los medios de comunicación y de la curiosidad insaciable de los fans. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, cada gesto es interpretado como una señal de crisis o reconciliación. Es la cruz que tienen que cargar por ser famosos. Lo que sí podemos hacer, como meros observadores de la vida de estas celebridades, es analizar las señales que nos llegan desde las redes sociales, que en la actualidad se han convertido en una especie de ventana indiscreta a la vida privada de los famosos. Como les decía anteriormente, las interacciones entre Demet y Oğuzhan han disminuido notablemente en las últimas semanas. Ya no se dedican mensajes de amor, ya no se comentan las fotos, ya no se dan me gusta. Detalles que en el mundo de las redes sociales pueden significar mucho, aunque no siempre sean determinantes. Otro factor a tener en cuenta es la actitud de Demet en sus últimas apariciones públicas. Se la ha visto un poco más seria, más distante, menos sonriente de lo habitual. Pero ojo, esto no significa necesariamente que esté pasando por un mal momento en su matrimonio. Podría estar lidiando con otros problemas, con estrés laboral, con preocupaciones personales que nada tienen que ver con su relación con Oğuzhan. No podemos sacar conclusiones precipitadas basadas únicamente en su lenguaje corporal o en su expresión facial. Lo que sí es cierto e innegable es que la presión mediática a la que está sometida Demet es enorme. Constantemente se la bombardea con preguntas sobre su matrimonio, se la persigue con cámaras a donde quiera que vaya, se la somete a un escrutinio implacable.
Y despiadado. Es comprensible que esté cansada, agobiada y que quiera proteger su intimidad a toda costa. En definitiva, la situación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver. No sabemos con certeza qué está pasando realmente en su matrimonio. Los rumores son muchos, las especulaciones infinitas, pero la verdad oculta, si es que la hay, sigue sin ser revelada. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Demet es una mujer fuerte, talentosa, exitosa y con una gran determinación. Pase lo que pase en su vida personal, estoy convencida de que sabrá afrontar la situación con valentía, dignidad y resiliencia. Y por supuesto le deseamos lo mejor, tanto a ella como a Oğuzhan, en este momento difícil y delicado. Y ahora, para poner el broche final a este vídeo lleno de intrigas y revelaciones, hagamos un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado. Primero analizamos en detalle los rumores sobre la crisis matrimonial de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, destacando las posibles causas que se manejan y la falta de información oficial por parte de la pareja. Segundo, abordamos la persistente insistencia en mencionar a Can Yaman en esta historia, argumentando que se debe principalmente al recuerdo imborrable de Erken Cikus y a la química explosiva que existió entre ellos en la pantalla. Tercero, reflexionamos sobre la presión mediática a la que está sometida Demet y la importancia de respetar su privacidad y su derecho a manejar su vida personal de la manera más discreta posible. En resumen, no sabemos con certeza qué está pasando realmente en la vida amorosa de Demet Özdemir, pero sí sabemos que es una mujer fuerte, capaz y con la entereza suficiente para superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y por supuesto, entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Demet y Oğuzhan están realmente al borde del divorcio? ¿Piensan que Can Yaman sigue siendo una figura importante en la vida de Demet, aunque sea a nivel simbólico? ¿Creen que la presión mediática está influyendo en la relación de la pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme turco, y por supuesto que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos suscriptores. Les mando un abrazo enorme.